Hola, en esta oportunidad vamos a hablar del manejo de las parestesias mandibulares, siendo la parestesia una de las complicaciones menos frecuentes asociadas a las tracciones de los terceros molares, representa solamente el 2% de las mismas. Es importante saberla identificar y saberla cómo tratar, porque aunque es poco común, es una situación bastante incómoda para el paciente y en algunas ocasiones muy compleja de resolver. Vemos que esta puede ser causada por una lesión al nervio lingual o una lesión al nervio alveolar inferior. Si bien la mayoría de los casos se produce de manera temporal la lesión, hablamos de un 86 a un 99%, existen casos, sobre todo en el nervio alveolar inferior, donde la lesión puede ser permanente, únicamente en el 14% de los casos, pero puede ser permanente. ¿Por qué se produce la parestesia del nervio alveolar inferior o del nervio lingual? Se puede producir por una anatomía aberrante en cuanto a la ubicación del nervio, por la posición del tercer molar inferior. La mayoría de la literatura habla de una alta incidencia en parestesias en terceros molares ubicados en posición C y ubicados en sentido hacia lingual. Por la experiencia del operador, aquí nos referimos al tiempo de las cirugías, a osteotomías muy grandes, a diseños de colgajo dirigidos hacia el lingual, entre otros. Otra causa puede ser la anestesia. Si realizamos una punción directa al nervio, si realizamos una punción en alguna estructura vascular cercana al nervio que por una compresión pudiera generar una lesión del mismo, o para lesiones químicas generadas por el propio anestésico. Vemos que hay una mayor asociación de lesiones químicas por anestésicos en los que se usan en una concentración al 4%, a diferencia de los que se usan al 2%. También en anestésicos como prilocaína y articaína hay una mayor probabilidad que en anestésicos como la lidocaína. Otras causas pueden ser por fracturas de la tabla lingual, con un curetaje alveolar profuso, por eso inclusive se recomienda realizar lavados con solución fisiológica y evitar los curetajes, y el edema posoperatorio. Para entender cómo se producen las parestesias es importante entender cómo es la fisiología de un nervio, una estructura nerviosa. Vemos que básicamente tenemos el nervio, va a tener un axón que va a estar rodeado por una vaina de mielina. Muchos axones van a formar un fascículo nervioso que van a estar rodeados por un perineuro, y a su vez muchos fascículos nerviosos van a formar el nervio rodeado por un epinervio o un epineuro. Entonces, hay una clasificación que es la clasificación de Seddon, que básicamente estructura las lesiones nerviosas de acuerdo a la zona donde se produjo la lesión. Y en base a esto también podemos esclarecer el pronóstico y tratamiento. Una neuropraxia generalmente se produce por una compresión o tracción del nervio y se va a producir una lesión focal en la vaina de mielina. Generalmente ocurre por una isquemia transitoria, no se produce ni siquiera ningún tipo de degeneración ni regeneración, es algo muy puntual y la duración es menor a los 2 días. Luego tenemos la axonotmesis. La axonotmesis se produce por una compresión isquémica prolongada. En este caso sí va a haber una degeneración valeriana. ¿Qué es la degeneración valeriana? La degeneración valeriana es una alteración en la estructura de la vaina de mielina. Entonces, en estos casos, porque también las axonotmesis se pueden clasificar en tipos, encontramos la más sencilla, es una compresión isquémica prolongada a nivel de la vaina de mielina en el axón, pero encontramos dentro de la axonotmesis otras lesiones que pueden implicar lo que sería el perineuro y el endoneuro, generando algo que se llama degeneración valeriana, como mencioné anteriormente, y posteriormente la degeneración, dependiendo del tamaño de la lesión y el tiempo que lleva, porque si la lesión es causada por una traba mecánica, como puede ser que el nervio esté trabado en una fractura de la pared de la tabla lingual y no se elimina la causa, esta compresión se va a mantener en el tiempo y va a ser irreversible. Seguido de la degeneración valeriana viene algo que se llama la regeneración, que es la reconstitución de la vaina de mielina, pero para eso hay que identificar la causa para poder ayudar. Por último, tenemos la neurognesis. En la neurognesis hay una disrupción completa del epineuro, del perineuro y del endoneuro. En estos casos, el único tratamiento es la opción quirúrgica, genera una interrupción completa de la continuidad del nervio. ¿Qué va a cursar el paciente? El paciente va a cursar con parestesia o una sensación anómala, ¿ok? Encontramos que dentro de las parestesias tenemos disestesia, hiperestesia, hipoalgesia, analgesia.
Es decir, puede ocurrir con periodos donde hay un aumento de la sensibilidad ante un estímulo no doloroso, o por el contrario, una disminución de la sensibilidad ante un estímulo nocivo. Inclusive en lesiones de nervio lingual puede haber hipogeusia, que es pérdida del gusto. Entonces, esto es lo que generalmente refiere el paciente cuando presenta este tipo de lesiones. ¿Cómo se debe manejarlo? Pues bueno, yo le voy a hablar particularmente cómo ha sido el protocolo que yo he implementado, obviamente como referencia muchísima información tomada en la literatura. Lo más importante es determinar el inicio, cuándo comenzó la parestesia. Si la parestesia comienza de 3 a 4 días posteriores al acto quirúrgico, podemos inferir que la causa de la parestesia es una complicación inflamatoria, inflamación del tejido que se encuentra alrededor del nervio. Estos generalmente tienen mejor pronóstico. Si el inicio se da inmediatamente posterior a terminar la cirugía, tiene un pronóstico más reservado porque puede producirse por un corte directo en el nervio, ¿sí? O inclusive puede haberse generado por un hematoma cercano a la zona del nervio. Realizar test sensoriales semanalmente y determinar el territorio de parestesia, bien sea si la lesión haya sido involucrando el nervio lingual o la región del labio, mentón y encía por vestibular. Es importante identificar, hacer un mapeo de la zona en la cual el paciente refiere la parestesia. Para ello, yo sugiero hacer tres tipos de estímulos. Estímulos mecánicos, hacer presión sobre la zona, que se puede hacer inclusive con los dedos. Estímulo térmico, con aplicación de frío y calor. Y estímulo doloroso, con la misma aguja con la cual hacemos infiltración de anestesia, aplicar algunos pinchazos en la zona que refiere el paciente y estableciendo alguna diferencia con el lado sano. Entonces, cada vez que evaluamos al paciente, mi sugerencia es hacerlo semanalmente, hacer un mapeo y anotar lo que refiere el paciente para poder evaluar ambos cómo ha sido la evolución. Iniciar inmediatamente la aplicación de corticosteroides intramusculares, como es el caso de la dexametasona de 4 a 8 miligramos al día por 3 días. Utilizar complejos de vitamina B. La vitamina B se constituye o representa un reconstituyente de la vaina de mielina, que es la que va a estar afectada en este tipo de lesiones. Y un último estudio por el doctor Scardovi, me parece excelente la aplicación del ácido alfa-lipoico. El ácido alfa-lipoico se usa para manejo de neuropatías periféricas en pacientes diabéticos. Y pues yo he visto un buen resultado con el uso del ácido alfa-lipoico. ¿En qué consiste el ácido alfa-lipoico? Él participa en el ciclo de Krebs y la gluconogénesis. Permite entonces regenerar antioxidantes, como es el caso de la vitamina E y la vitamina C, incrementan los niveles de glutatión y además sirve para la producción de factores de crecimiento nervioso. O sea, vemos que interviene directamente en la zona del problema, que es la zona del perineuro, epineuro y endoneuro. Esto viene en concentraciones de 600 miligramos al día, no tiene ningún tipo de efecto adverso, o sea, podemos usarlo de manera segura con el paciente y paulatinamente indicarle terapias de estimulación mecánica y térmica, es decir, indicar al paciente que con la punta de los dedos trate de estimularse continuamente la zona donde siente la parestesia, que haga cambios térmicos de frío y calor, ¿sí? Y por último, a nivel de la lengua, o algo que me ha resultado bastante bien, es indicarle al paciente que se cepille la lengua. Eso es una terapia excelente para la estimulación nerviosa. Por último, quiero agradecerles nuevamente por su atención. Espero que estos consejos sean de muchísima utilidad para ustedes. Pueden seguirme e inscribirse en mi canal de YouTube como doctora.paolapecerico. Agregarme por Instagram, en mis redes, que es @doctora.paolapecerico, y ante cualquier duda, escribirme en mi correo. Muchas gracias.